Buenas tardes, queridos hermanos. Un cordial saludo cariñoso para todos los hermanos que van a escuchar este audio que con la ayuda del Señor vamos a enviar para ayudar en estos tiempos en que no podemos congregarnos como normalmente lo hacemos en nuestras asambleas. Esperamos con la ayuda del Señor que este tiempo de prueba por el que estamos pasando nos ayude cada vez a amar más el lugar que Él ha escogido para poner su nombre en los diferentes lugares donde nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, para que apreciemos más el local evangélico donde el Señor nos ha puesto a congregarnos y a ser de utilidad para Él. Vamos a leer ahora en la misma primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, pero esta vez leeremos desde el versículo 3, que dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí está bien por el momento la lectura de la palabra del Señor, esperando que el Señor prospere en esta tarde su santa palabra en nuestros corazones. Ahora, después de la salutación, el apóstol Pedro entonces pasa a expresarse en su carta escrita a aquellos hermanos que están dispersos en el Imperio Romano, con esta preciosa doxología. Y comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 lugares en el Nuevo Testamento donde encontramos esta doxología que comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera la tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3. Y el apóstol dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La otra porción que empieza con el comienzo de esta doxología es en la segunda carta a los Corintios, precisamente también en el capítulo 1 y el versículo 3, y en esta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y ahora aquí en Primera de Pedro, en donde él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora sucede, hermanos, que uno puede darse cuenta que estas 3 escrituras que empiezan con esta doxología hablando del bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se corresponden claramente con 3 hombres que en el Antiguo Testamento son una preciosa figura del Dios triuno. Son 3 nombres que corren a través de la Escritura juntos y que Dios repite constantemente como en un estribillo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Él se presenta como el Dios de Abraham, ahí tenemos a Abraham en una figura del Padre. Cuando Él habla del Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ahí tenemos una figura del Hijo. Y cuando habla
del Dios de Jacob tenemos una figura del Espíritu Santo. Y veamos cómo se corresponde. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se le dijo: te bendeciré y serás bendición. Y después entonces Efesios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí en Primera de Pedro entonces dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí se ve claramente que tiene relación con Isaac, el hijo que le fue dado a Abraham cuando ya no había ni siquiera esperanza, por la edad de él, por la edad de su esposa y por todas aquellas cosas que dicen las Escrituras con respecto a la debilidad de ellos para tener hijos. Y entonces Dios, de aquellos dos viejos de donde no había esperanza, ellos trajeron a Isaac al mundo por el poder de Dios. Asimismo nosotros, que como hemos estado observando en la carta, como gentiles, andábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, como dice el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, pero ahora Él nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva. Aquí tenemos una figura del Hijo. Y en Jacob, entonces, vemos como él fue consolado durante todos aquellos 20 o 22 años que él estuvo por fuera, y Dios lo acompañó como él se lo había pedido, y entonces fue consolado en todo su sufrimiento y en su camino, y lo vemos ahora reflejado en 2 de Corintios, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, nosotros aprendemos de todo esto que Abraham era riquísimo, Abraham tenía muchas posesiones, y cuando nació Isaac, Isaac era el heredero de todas esas cosas. Él no tuvo que luchar por nada, todo lo consiguió hecho, todo lo recibió de su padre. Y eso nos habla a nosotros de que en Dios el Padre nosotros tenemos toda fuente de bendición. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Isaac, entonces, como el heredero, vemos una figura del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros hemos recibido todo. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en el caso de Jacob vemos una figura del Espíritu Santo. Jacob amaba la bendición de Dios, pero quería obtener las cosas en la energía de la carne. Y el Espíritu Santo tuvo que tratar con él hasta convertirlo en el Israel de Dios. Hizo esa obra de transformación gradual en él, la que nosotros necesitamos. Nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo que se opera en nosotros, pero también el Espíritu Santo es el que nos consuela a nosotros en nuestro caminar mientras estamos aquí en este mundo, en medio de dificultades. Seguramente que el apóstol Pedro tenía en mente estas cosas cuando escribió esta carta para traer una palabra de consolación a aquellos creyentes que estaban pasando por el sufrimiento. Pero hay otro detalle que podemos notar en esta carta, y es que redunda mucho la palabra gracia. Aparece en todos los capítulos, solo que hay un capítulo en donde está traducido de otra manera y lo vamos a observar. En la salutación, él termina diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la gracia que salva y que trae la paz al corazón, como dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después en el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí tenemos la gracia que nos salva, la gracia destinada a nosotros y anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 2 tenemos en el versículo 19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y aquí esta palabra aprobación es la misma palabra que en las otras escrituras que estamos considerando es traducido gracia. Porque para soportar en las aflicciones se necesita de la gracia de Dios. Pero en el versículo 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí volvemos a tener la misma palabra, pero traducida como aprobado también. Si nosotros soportamos haciendo lo bueno y sufrimos por la causa del Señor, esto forma parte de la gracia de Dios. Él nos ha conferido a nosotros esa concesión de que nosotros suframos por Él, pero que sea exactamente por Él, no porque nosotros hayamos cometido actos que traigan como consecuencia el sufrimiento por nuestra desobediencia. Pero también en el capítulo 3, cuando habla a los esposos, en el versículo 7, él dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces aquí tenemos la gracia de la vida, de la que disfrutamos tanto varones como hembras. El esposo y la esposa deben vivir bajo esa luz de la gracia de Dios para mantener una comunión y una consideración y un amor que los una de manera que no tengan estorbo en sus oraciones. Pero en el capítulo 4 y en el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahora sí que tenemos una palabra interesante, juntamente con la palabra gracia de Dios, que es la palabra multiforme. Y esa palabra multiforme significa los muchísimos colores de la gracia de Dios. Pero entonces en el versículo 5 del capítulo 5 él dice: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la gracia de Dios se manifiesta en la humildad de los creyentes. Pero en el versículo 10 de este mismo capítulo 5 le da un título muy hermoso a Dios. Él dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y entonces hay una doxología en el 11 que dice: Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero en las salutaciones finales, entonces él dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La palabra gracia redunda en esta carta porque está tratando sobre los sufrimientos de aquellos creyentes. Y en medio de los sufrimientos, lo que se amerita es de la gracia de Dios. Pero cuando llegamos a la segunda carta nos vamos a dar cuenta que la palabra que redunda en esa carta es la palabra conocimiento. Porque en la segunda carta entonces lo que él está tratando es lo relacionado con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas y la negación de la segunda venida del Señor Jesucristo en el capítulo 3. Pero a la vez que él resalta la palabra gracia
en la primera carta y resalta la palabra conocimiento, porque frente a la falsa doctrina se requiere del conocimiento de Dios. Sin embargo, es notable que él, finalizando la carta, une las dos palabras. Él dice en el versículo 18 de el capítulo 3 de segunda de Pedro, ya en la salutación final, él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De manera, hermanos, que nos gozamos en la gracia de Dios, en la manifestación de esa gracia que no solamente nos salva, sino que nos instruye a la vez y nos enseña cómo debemos andar aquí en este mundo, por cuanto somos de Él, y requiere que lo hagamos con dignidad. Pero entonces, volviendo al pasaje inicial, él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde los que niegan la deidad del Señor Jesucristo se confunden cuando se habla de Dios como el Dios de Él. Como por ejemplo en la cruz, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dicen: ve que Él no es Dios, porque Él clama a Dios, y si Él es Dios, ¿cómo Él va a clamar a Dios como su Dios? Pero uno, por el resto de las Escrituras, se da cuenta que cuando dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo utilizó esa palabra después de su resurrección y le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto, hermano, se entiende de esta manera. En su identificación con nosotros, el Padre eterno de Él, porque Él es el Hijo de Dios desde la eternidad, en coigualdad con Él. En su deidad, Él es Dios el Hijo. Pero el que es su Padre desde la eternidad, en su manifestación a este mundo y en su relación con nosotros, Él, que es el Dios de toda la humanidad, el Dios del mundo entero, vino a ser su Dios en su identificación con nosotros, al hacerse hombre y ponerse en la semejanza nuestra, pero sin pecado. Él se puso bajo la voluntad de Dios voluntariamente, y por eso es que Él aparece como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que es su Padre desde la eternidad vino a ser su Dios en su identificación con nosotros. Pero al contrario, en nuestra identificación con Él, el que era el Dios de toda la humanidad, ha venido a ser el Padre de los que creemos en Él. Lo repito como a niños para que quede bien claro con respecto a esto, que Dios vino a ser su Dios en su identificación con nosotros, y su Padre vino a ser nuestro Padre en nuestra identificación con Él. Pero Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto es el nuevo nacimiento. No tenemos tiempo, no quiero hacer muy largo esto tampoco, pero ya nosotros sabemos cómo el nuevo nacimiento es un tema que recorre todo el Nuevo Testamento. Comienza en el capítulo 1 del Evangelio de Juan diciendo que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también entonces el Señor les explicó a Nicodemo en el capítulo 3 cómo se hace el nuevo nacimiento por la palabra, que está representada allí por el agua y el Espíritu Santo. Una obra que hace Dios en nosotros cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Pero Él dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Aunque nosotros hemos creído en uno que murió por nosotros en la cruz en el Calvario, que dio su vida y derramó su sangre para darnos vida a nosotros. Sin embargo, nuestra esperanza no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Porque el que murió en la cruz resucitó de entre los muertos, porque Él dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todo, hermano, se circunscribe al hecho de que Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado,
nosotros no tendríamos ninguna esperanza en Él, pero ahora tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero después Él dice, para una herencia. Primeramente dice incorruptible. Este cuerpo, cuando nosotros nos morimos, va para el sepulcro, se corrompe y todo eso es a causa del pecado. Pero esta herencia es incorruptible. Esta herencia no se corrompe. Eso significa que la muerte no troncha la esperanza del creyente, no puede ser tocada por la muerte. Pero también es incontaminada. Hay algunos que dicen, mira, después que pecó tanto, ahora dice que él es de Dios y que él va para el cielo y que él tiene una herencia. Pero es que esta es una herencia incontaminada. El pecado no la alcanza, el pecado no la toca, el pecado no troncha la esperanza del creyente. Porque nosotros hemos sido ya limpios, como dice más adelante en el capítulo 1, versículo 18, con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pecado no la puede tocar, no la puede tronchar. E inmarcesible. Esa palabra significa que no se arruga, que no se envejece, que no se marchita. Como dice el apóstol Pablo allá escribiendo también a los Corintios en la segunda carta, al final del capítulo 4, que a la verdad este hombre exterior nuestro cuerpo se envejece cada día, pero el Espíritu se renova en nosotros cada día en el Señor Jesucristo. No puede ser marchitada por el tiempo, es una herencia eterna. Pero no solamente eso, es una herencia que está asegurada, porque dice reservada en los cielos para vosotros. Dios la tiene reservada para nosotros. ¿Quién nos la puede quitar? Pero el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No solamente que Dios tiene esa herencia reservada para nosotros en los cielos, sino que nos tiene guardados a nosotros. Nada puede quitarnos esa herencia, nada nos la puede hacer perder. Si eso no es seguridad de salvación en el Señor Jesucristo, yo no sé qué es. Y si en alguna oportunidad encuentra una escritura que parezca indicarle que la salvación se pierde, sepa que es que todavía nos falta aprender un poco más de este propósito de Dios que se ha forjado en el Señor Jesucristo para la salvación nuestra. Pero alguno va a preguntar seguramente y dice, ¿y por qué habla para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? Es que ya no somos salvos, sí, ya somos salvos. Pero todavía falta la redención de nuestros cuerpos, es decir, la transformación que va a ocurrir cuando Él venga a buscarnos para llevarnos al cielo. Esa es otra esperanza que nosotros tenemos. Aquí es una esperanza viva. El apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, de una esperanza de gloria, porque está conectada con el cielo, pero también con una esperanza que no avergüenza, porque Cristo es nuestra esperanza. Y el mundo que quiere avergonzarnos a nosotros por nuestra confianza en Él, no nos va a ver a nosotros avergonzados por incumplimientos del Señor. No, por el contrario, los que van a salir avergonzados son aquellos que rechazan esta oferta de salvación que Dios les da por la fe en el Señor Jesucristo, como dice en la carta a los Colosenses. Que estemos siempre con la mirada en el cielo, donde nuestra vida está escondida con Cristo. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados en gloria con Él. Que el Señor prospere su palabra, hermano.